colaborando, pero como tenemos que cumplir un horario y llevamos con cierto retraso, pues la idea es empezar ya. Bueno, como hemos visto, hemos estado hablando esta mañana de cocina y de vuelta, de la cocina que fue y llegó, de la cocina y los ingredientes que provinieron de la península ibérica, llegaron al Nuevo Mundo, a los nuevos mundos, y también de los ingredientes que llegaron desde allí a aquí. Ayer también hablábamos de esto, recuerdan ustedes que mencionábamos aquel recetario mexicano del siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar también, porque la cocina es algo muy amplio, es algo muy extenso. No solo tenemos que hablar de ingredientes, tenemos que hablar de recetas. Lo vimos ayer también cuando se nos habló de pintura, ¿no? de iconografía. Lo hizo estupendamente María de los Ángeles Pérez Samper, la catedrática de la Universidad de Barcelona. Bueno, pues hoy también vamos a continuar y vamos a hablar de cocina, cultura y arte en la historia de España y América, y para ello hemos traído a dos personas que creemos que son, bueno, pues igual que lo han sido también los ponentes anteriores, absolutamente ideales para ello. A mi izquierda pues tengo a Juan Clemente Rodríguez Esteves, que además de ser profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, doctor también en esta universidad, en su departamento de Historia del Arte, es amigo. Una cosa que me han criticado mucho, te traes a muchos amigos y te traes a muchos sevillanos. Bueno, pero es que los amigos, aunque sean amigos, tienen cosas que decir, y los sevillanos últimamente también tenemos muchas cosas que decir. Creo que en ese sentido espero que les estemos por lo menos entreteniendo, ¿no? Bueno, tampoco es que seamos unas geishas, precisamente, no es nuestra función, pero la idea sobre todo es la de que también le ofrezcamos a ustedes, que han tenido pues la fortuna nuestra, ¿no?, de venir a este curso, el poder contar con ustedes en este curso, pues un producto de calidad, un curso de calidad. Y desde luego las personas que van a hablarnos ahora, la calidad es extraordinaria. Yo no puedo ahora mismo abarcar el inmenso currículum de estas personas que tenemos aquí. Voy a ser muy breve porque también el tiempo nos come. Pero bueno, Juan Clemente está especializado en historia de la arquitectura. Se especializó en la Catedral de Sevilla, hizo un estudio extraordinario sobre los canteros de la catedral, y de hecho yo últimamente estoy bebiendo de él, porque estoy ahora mismo escribiendo una guía sobre la catedral divulgativa, no nos vengamos arriba. Pero es verdad que él ha hecho un trabajo extraordinario de documentación, de información, y precisamente eso también le ha ido llevando hacia la cocina y la gastronomía. Curiosamente, hay un arco, el arco de entrada de la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla, en el cual se va a reflejar un banquete, extraordinario, que él ha recogido en un libro absolutamente maravilloso, y lo digo de verdad porque lo es, un libro absolutamente maravilloso que se llama El Universal Convite, del cual él nos hablará ahora, que ha sido editado por la editorial Cátedra. Y luego también, pues tenemos a un profesor que ha estado impartiendo en muchísimos lugares. Ha estado en México, ha estado en la Sorbona, en París, ha estado en la Universidad de Tetuán, ha dirigido cursos de doctorado, tesis doctorales. Es decir, ahora mismo está el pobre un poco amargado porque está corrigiendo TFG, ¿verdad?, trabajo de fin de grado, y no le llega la camisa al cuerpo, pero bueno, él puede con esto y con mucho más. Y bueno, pues también tenemos aquí al lado a Alfonso Enrique Hernández Roldán, que yo no he tenido el placer de conocerle hasta ahora, pero es todo un placer. Él es director de comunicación del Museo de América. Él es licenciado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha hecho un máster en Europa y el Mundo Atlántico, Poder, Cultura y Sociedad, en la Universidad de Valladolid. Es decir, una persona que también, además de por su propio origen, pues creo que puede darnos una visión, también la visión desde el otro lado. Nosotros hoy queremos traer visiones de lugares diferentes, de lados distintos. Una visión desde España, pero también una visión desde América, desde México. Y no interrumpo más. Esta tarde les cito también, les recuerdo que tenemos un taller, ¿vale?, otro taller como el que tuvimos ayer con Nayat Canache, y que pues va a desarrollarlo Manuel Torres Centeno, que es el jefe de cocina de la Taberna del Alabardero de Madrid, y lo va a hacer
precisamente con estos sabores que fueron y volvieron. Y bueno, y le acompañará Antonio Sánchez de Mora en ese taller. Será a las 4 de la tarde. Y con esto pues no digo más, les cedo la palabra a ambos ponentes y les agradezco también su presencia y su atención. Muchas gracias. Gracias, Juan. Vale. Sí, lo tengo ahí, no te preocupes. Voy a coger una. Ahí tienes tú la tuya. Bien, buenas tardes a todos. Es para mí un placer, por supuesto, estar aquí después de varias décadas, habiendo venido como alumno a los cursos del Escorial, poder acercarme esta vez al otro lado de la tarima para compartir una sesión tan importante junto con mi colega y compañero Alfonso Hernández. Alfonso es antropólogo, yo soy historiador del arte, él nació en México, yo al otro lado del Atlántico, como muy bien ha expresado Juan, y esperamos poder ofrecer una intervención interesante sobre un tema que aparece vertebrado por ciertos elementos compartidos. La observación de la cocina y la alimentación como un hecho eminentemente cultural, la preocupación por la representación del hecho culinario a través de la imagen y su observación desde ambos lados del Atlántico en un contexto que daba sus primeros pasos hacia la globalización. Esos son los elementos que de alguna manera aparecen aquí compartidos con dos discursos que luego tienen su propia escala y sus propios intereses y que podemos hoy aquí plantearle gracias a la invitación que se nos ha hecho para compartirlo. Muchas gracias, Juan, por tu amistad y también por habernos convocado para participar en el evento. Bien, en mi caso, el punto de partida, como bien ha explicado Juan, a ver si... Ahí está. Surge al hilo de un caso concreto, aunque un caso que en el fondo se acabó ensanchando hasta convertirse en una especie de pequeño universo inabarcable que hubo que cerrar de alguna manera y que queda recogido en este libro, El Universal Convite, Arte y Alimentación en la Sevilla del Renacimiento, que surge al hilo de mis trabajos en torno a la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla es un gran edificio gótico, pero una vez que se acaba, a principios de los años 30, poco tiempo después de que el emperador Carlos se casara en la ciudad con Isabel de Portugal, inundándola con los nuevos vientos del Renacimiento, se plantea levantar una gran sacristía mayor que se convierte, como todos saben, en una de las joyas del Renacimiento español. Se inicia en 1532 de la mano de Diego de Riaño, un arquitecto cántabro, y se culmina en el año 1543 de la mano de Martín de Gainza, su colaborador más directo. Entre el año 33 y 35 se abre ese arco de ingreso para comunicar el viejo edificio gótico con el espacio renacentista. Y ese arco, en su intradós, creo que si bajáramos un poquito la luz, podríamos disfrutar las imágenes. Gracias. Presenta 68 casetones, cada uno de ellos contiene un plato con alimentos. Eso se sabía que estaba ahí, pero no había recibido nunca un estudio monográfico. Los platos más elevados están a una altura de unos 7 metros, en la penumbra, cuando se pasa quedamos todos admirando la gran cúpula que preside el espacio, así que de alguna manera, aunque se conocía, pasaron desapercibidos o no despertaron el interés de los investigadores. Y lo interesante de esos platos es que más allá de su acusado naturalismo, la gran mayoría de ellos, no todos, presentan un cuidado extremo por la representación de las viandas, es que es la actitud con la que se representan, una actitud genuinamente culinaria. Es muy habitual desde el primer Renacimiento, por poner un caso, los marcos de las puertas del batisterio de Florencia de Ghiberti, de mediados del XV, que aparezcan productos alimenticios, pero asociados a una naturaleza generosa,
una naturaleza dadivosa vinculada con la propia gracia divina, pero no son productos que aparezcan directamente manipulados, ni llevados al plato, ni tratados en el contexto de un proceso genuinamente culinario, como estaba diciendo. Y es en este sentido cuando aquella primera investigación que me había planteado, que pretendía ser un artículo histórico-artístico de iconografía, pues se convierte en otra cosa. Empecé a pensar que era una puerta abierta a una época, a una ciudad en plena expansión, en el corazón de un mundo que se estaba transformando, como aquí ha quedado muy bien reflejado, y que merecía la pena entablar un diálogo entre la representación y lo representado, entre la realidad de ese arco y la propia realidad de la Sevilla del Renacimiento. Bien, este documento que ustedes ven aquí, de principios del 33, es el único documento del que disponemos en el que se aluda directamente al arco. Se reúnen 6 canónigos de la catedral con el maestro Diego de Riaño para ver dónde y cómo se hace ese arco. Es muy específico, no dice más nada, aunque afortunadamente tenemos las bibliotecas de algunos de esos personajes y sobre todo el nombre del más importante, Baltasar del Río, obispo de Escala, que aquí aparece en su capilla funeraria, aunque al final no acabó enterrándose, quedó como cenotafio en la Catedral de Sevilla. Un personaje que también merecería una novela. Era hijo de el tesorero del arzobispo Diego Hurtado de Mendoza, pero por ser converso, bueno, acabó siendo quemado en Segovia, y el arzobispo de Sevilla se preocupó de que la mujer y los hijos fueran cuidados. El más inteligente, Baltasar, mostraba cualidades especiales y lo envió a Roma, donde alcanzó el favor primero de Julio II y luego de León X, nada menos. Así que cuando él vuelve ya como obispo de una pequeña diócesis italiana a Sevilla, allí es aceptado por algunos, por otros no, pues se convierte en todo un mecenas que facilita la introducción del Renacimiento en la ciudad, y que además desarrolla una obra caritativa extraordinaria al fundar una hermandad destinada a dar pan a los pobres. En el año 21 Sevilla sufrió una mortandad extraordinaria por la falta precisamente de pan, de trigo, y él pensó que era bueno comprarlo cuando estuviera barato, para que cuando subieran los precios se pudiera poner al servicio de la comunidad. Toda esa fundación se puso al servicio de la catedral, que fue su heredera, y permitió que este hombre tan preocupado por la comida siguiera manteniendo un vínculo con la institución y tutelando esa obra que acabo de mencionar. Bien, aquí pueden ver el arco. Cualquier cosa que nos pudiera explicar algo sobre esa obra y su significado, teníamos que extraerlo de la propia obra, porque no había documentación. Aquí, en estos días, se han presentado como fuente indispensable los documentos, pero también lo pueden ser las imágenes. A veces son imágenes mudas, pero tenemos que esforzarnos por escuchar lo que nos dicen, someterlas a un proceso crítico como toda fuente y analizarla hasta donde se pueda. Así que los platos están dando la imagen al mundo alimenticio de la Sevilla de la época, pero también lo que comían los sevillanos se podía conocer mejor gracias a esas imágenes. Y en ese diálogo surge esta investigación, que lo que hace es plantear desde un principio una exploración de lo más evidente, como diría Epicurio, a lo más incierto. Así que intentamos saber todo lo posible sobre la sacristía, que sí tenía buenos estudios, y, entre otras cosas, poder cerrar su cronología. La cronología del arco tuvo que ser la de 1533-1535, prácticamente el ciclo de 2 años seguidos. Estudiamos el soporte, de tal manera que al ver el despiece de todos los platos, advertimos que al tratarse de un conoide en esviaje, es decir, inclinado, y habiendo entendido que las piezas están cosidas porque forman parte del muro, no son plafones, no es algo decorativo, podíamos llegar a la certidumbre de que todas las piezas estaban en el lugar para el que se pensaron. Esto tiene mucha importancia porque, siendo piezas de un tamaño parecido,
había que valorar si el lugar que ocupaban significaba algo. Y por lo tanto, tener la certidumbre de que cada una estaba en su lugar, de que no son intercambiables, era significativo. Así empezamos a trabajar con el soporte, valorando qué pasaba cuando las puertas se abren y cuando se cierran, porque eso jerarquiza los platos. Hay una serie de platos que se tienen que ver siempre y otros que no. Y valoramos también los puntos de vista. Aquellos platos que tenían una vertical aparecen en los costados. Aquellos otros centralizados que son indiferentes a eso aparecían arriba, con lo cual perfectamente sabemos que el maestro tenía en consideración el punto de vista del que iban a ser realizados. Los medimos, estudiamos cómo fueron trazados. Aquí podemos ver los signos del compás. El melón, como es muy alto, se ve claramente cómo con las reglas se trazó el punto en el que con el compás se trazaba el propio fondo del plato. Gracias a Alfonso Pleguezuelo, gran especialista en cerámica, sabemos que los platos que sirvieron de modelos no eran de cerámica, eran de plata o de peltre, porque los ceramistas italianos que introdujeron los platos llanos en Sevilla no empiezan a abrir sus hornos hasta los años 40-50 del siglo XVI. Hasta entonces lo que se consumían eran escudillas, así que tuvieron que ser piezas de metal las que sirvieron de modelo para poder realizar las obras. Aquí tenemos las marcas de los canteros que trabajan, aquí las ven abajo, son los signos de los profesionales que estaban trabajando, todos ellos firman en el borde, salvo el maestro, que firma curiosamente la pieza central, que no por casualidad es un plato con 3 panecillos, junto al plato de los peces que está justamente debajo. Bien, con toda ese despliegue en torno a lo que es la materialidad del objeto, pudimos llegar a tener la certidumbre de que el modelo último de esos platos era la propia realidad del momento. Hemos explorado todas las fuentes gráficas posibles, pero ningún grabado de la época tiene la suficiente información como para reproducir ciertos matices que aparecen en los platos. La mayor parte de las cosas que pesan están en el fondo de los platos y lo más ligero en los bordes, lo cual introduce la idea de que el modelo realmente era físico. La gastronomía que se exhibe es la propia de un enclave metropolitano al borde del Mediterráneo, con la introducción de ciertos productos exóticos que solo un puerto de Sevilla puede tener, como la gallina de Guinea, que después de que los romanos la introdujeran en el mundo mediterráneo, después se dejó de consumir y que en el siglo XV la vuelven a recuperar los portugueses, cuyas flotas recalaban en Sevilla con mucha frecuencia. O el plato con pimientos, que es el primer producto americano que aparece aquí recogido. Bien, esa fidelidad con la que se está las berenjenas, los productos también de ascendencia más vinculada con la tradición islámica, evidencian de que es la realidad la que está ahí, y este es el menú, aparece muy pequeñito, no hay 2 platos que se repitan, algo que presuntamente podía ser un repertorio decorativo con una cierta significación religiosa se podía haber resuelto de un modo más emblemático, algo estaba pasando para que la realidad se colara por esa obra y eso es lo que la hace, digamos, que especial. Bien, a partir de aquí empezamos a estudiar el contenido de los platos y lo hicimos uno a uno, manteniendo un esquema que básicamente lo que hacía es, primero, identificar el plato, cosa que en algunos casos ha llevado mucho tiempo gracias al botánico Benito Valdés y al paleozoólogo Arturo Morales de la Universidad Autónoma de Madrid, pues hemos podido, yo creo que cerrar con cierta seguridad en torno a un 93-94% de las piezas. Iniciamos un itinerario que nos llevaba del plato a la ciudad de la Sevilla del Renacimiento, recuperando los lugares que estaban asociados al almacenaje, al abastecimiento, a la venta y consumo de las piezas. Aquí podemos ver las carnicerías reales que se fundan en tiempos de Carlos V y que desgraciadamente hemos perdido, ocupaban lo que hoy es la Plaza de la Alfalfa. Y aquí podemos ver a Sevilla, con el río que la nutre de pescado, con el campo de Tablada donde estaba la despensa en vivo de las carnes y toda el área verde oscura
con las frutas y verduras, que tenían que estar muy pegadas a la muralla porque los hortelanos tenían que vigilarla con mucho celo y era la zona donde abundaba más el agua para las huertas. Así que existe, como bien estudió Caroline Steele, en ciudades hambrientas, ¿no? Existe una geoestrategia del territorio que responde a esa necesidad indispensable que es alimentarse. Bien, a partir de este discurso hemos llegado a los mercados de Sevilla, al entorno de la propia catedral, que tenía una carnicería propia. Sabemos que por ley, por orden real, el ayuntamiento, que tenía monopolio sobre la venta de la carne, tenía que cederle a la Inquisición y al Cabildo Catedralicio unas piezas de carne. Así que ellos tenían una carnicería, los canónigos tenían derecho a retirar las piezas, y si quedaba algo de sobra, entonces los párrocos de la ciudad de Sevilla podían pasarse por la carnicería a retirar las suyas. En este contexto, pues no es difícil imaginar el taller de los canteros al lado de la carnicería que estaba en el colegio de San Miguel, utilizando esas piezas para realizar su obra. Y en cada uno de esos capítulos donde aparecen las carnes, los pescados, las verduras, pues también intentábamos hacer una aproximación más cultural. ¿Qué nos podía decir cada plato sobre su potencial semántico? A veces hay que tener mucho cuidado con la simbología, porque podemos proyectar sobre un objeto una significación que hemos acumulado en contextos que son diferentes. Entonces esto hay que hacerlo con cuidado. Pero hay otras veces donde es muy explícito. Al lado, no olvidemos que los celebrantes se vestían, tomaban los vasos sagrados y cruzaban ese arco que se activaba al pasar por debajo. Los platos no están de frente, están dentro del arco. Es un programa ceremonial, de ritual, cuando van a consagrar en el altar mayor. Y en el altar mayor, allí en el retablo mayor, se encuentra una pieza prácticamente contemporánea, que es la cena de Emaús. Dos peregrinos se han encontrado con Jesús, ¿verdad? Y cuando se sientan a comer, se dan cuenta al partir el pan, al dividirlo, que es Jesús resucitado. La división del pan es el nombre con el que se denominaba la misa en las comunidades cristianas en los primeros siglos después de Cristo. Así que cuando vemos ese plato como en un bodegón, fuertemente antropizado, porque aparecen tres panes, que es un producto elaborado, y uno está cortado. No está el hombre presente, no es una representación literal de la Sagrada Cena, pero es inevitable, evidentemente, al ver el pan, las dos imágenes, ¿verdad?, que tiene un fuerte componente eucarístico. Y lo que es más interesante, en la medida en que pueda apelar a la cena de Emaús, un fuerte componente escatológico. La idea de que esa cena está anunciando el goce eterno a través de la comida. Yo creo que no hay expresión simbólica más elevada para hablar del acto de comer que imaginar la salvación eterna sentado en una mesa, ¿verdad? Pues ese es el plato que preside el arco, que de esta manera, si me lo permiten muy brevemente, casi no lo voy ni a comentar, nos ofrece algunas variantes estupendas, como estas espigas, estas gavillas con espiga de trigo candeal ya para recogerlo por lo gruesa que están. Cuando mi Bernito Barnet me decía, es un trigo haploide, y se ponía a analizarlo, digo, esto está permitiéndolo. El cordero, los cuartos traseros del cordero con unas piezas de naranja amarga, como denota la hoja en cuello de mariposa, que nos está diciendo qué tipo de naranja es. En el Hospital de Santa Marta de Sevilla, que dependía de la catedral, 2 o 3 años después está entrando la naranja dulce. Los portugueses la están introduciendo en Sevilla. Es muy interesante porque la naranja dulce viene de China, como ustedes saben. La amarga la habían introducido hacía mucho tiempo los musulmanes, pero el impacto que tuvo la traída de la naranja dulce a partir de los años 30-40 en Sevilla, de una manera generalizada, no quiere decir que no se pudiera ver antes, fue tan grande que incluso los musulmanes a la naranja dulce le dicen la portuguesa en árabe. Bueno, pues esas naranjas dulces no están en el arco, están estas naranjas amargas que tienen. Si ustedes pasean por Sevilla y cogen una hoja de un naranjo, verán que tiene esta pequeña salida en alas de mariposa.
que nos habla del uso de la naranja fundamentalmente como condimento. Estos son esculturas, así que no se puede tallar una salsa, pero sí se puede llevar al plato la pieza. Con diferencia, los cítricos son los elementos que más abundan en estos platos como complemento, y muy posiblemente la presencia de esos cítricos, aunque eso lo podríamos discutir, está relacionado con el consumo de especias, que son aún más difíciles de tallar. Así que nos habla de una gastronomía que todavía es relativamente contundente, aunque aquí no puede ser descrita sino a una cierta escala. Bueno, las manitas de cerdo, las de cordero, el cerdo lechal amarrado, como pueden ver aquí a la derecha, en las patas delanteras, con un pequeño salero, y aquí, como pueden ver por el cosido en la barriguita, el relleno. Una liebre con los guantes. Aquí se ha hablado hoy de meter gato por liebre. A mí me decía Arturo Morales, que es madrileño, dice: mira, hijo, tú es que no viviste la posguerra, pero en las carnicerías de Madrid se le dejaban a la liebre, se le dejaban las manoplas, porque si no te puedes confundir. Hasta yo, que he comido mucho gato, no he podido confundir. En este sentido, esta liebre desollada, fíjense, podía haberse presentado un animal en un ambiente natural, no, desollada, con una salsera que levemente tiende a marcar un punto de equilibrio distinto y el cuchillo al lado. Fíjense, porque esta ardilla, que es un producto, bueno, Brillat de Savarin habla de las ardillas en Estados Unidos, pero nosotros no teníamos noticias de esto. Esa ardilla aquí aparece comiendo unas avellanas en las puertas del paraíso de Florencia, de Ghiberti, en un ambiente natural como el que les decía. Les encantan las avellanas, y Ghiberti ha tallado, bueno, no ha tallado, ha modelado y luego se ha fundido en bronce una pieza de un avellano con una ardilla como anécdota al lado. Sin embargo, nuestra ardilla, a ver si soy capaz, perdón, porque ha pasado, ¿cómo le podemos dar para atrás? Aquí. Nuestra ardilla aparece desollada. Para identificarla nos muestra su cola y las piezas de avellano a modo de lecho. Se le ha colocado además una avellana en la boca, que la tiene abierta. En la velada de Santa Ana en Sevilla todavía se venden avellanas verdes de este tamaño procedentes de Córdoba, se venden en ramilletes. Perdón. Unos zorzales. Bueno, se ha hablado de la pepitoria o de los menudillos del capón o del pollo. Aquí lo vemos con un limón, una hoja probablemente de laurel, las patitas, las cabezas, el corazón. No sé si están viendo los corazones en el lecho del plato. Y a la derecha unos pichones en salsa, probablemente tiene un poco de manteca de fondo para lubricarla. Como pueden ver, la cazuela es perfecta y tiene un pequeño pitorro para el vertido. Este plato es muy especial. Este plato me trajo a Madrid solo para poder... Arturo, me acuerdo que me llamó Arturo Morales y me dice: Juan, tienes que venir a ver una exposición en el Caixa Forum para ver unos patos, una exposición sobre los animales en el Antiguo Egipto, porque nuestro pato, que es un pato común, se podía criar en corral en Sevilla, por eso no tiene signos de violencia, está sacrificado en el cuello, tiene también cosido en la parte trasera para el relleno, pero está desplumado, típico del Bajo Guadalquivir. Ese plato que tiene un limón al lado nos muestra al pato, como digo, preparado para entrar en el horno, pero sin signos de calor. Y cuando yo leí en el catálogo de esta exposición sobre el Antiguo Egipto que cuando los egipcios en sus tumbas pintaban o esculpían alimentos, porque una vez que se acababan los alimentos, las ofrendas reales que llevaban para alimentar a sus difuntos, pues simbólicamente se nutrían de esos alimentos. Fíjense qué bonito, porque lo que hace la escultura es eternizar simbólicamente la nutrición del difunto, ¿no? Entonces solo se activaba con un vertido de agua, una pequeña libación. Y decía el texto: estos patos siempre están desplumados, pero todavía no han sufrido la acción del calor.
porque están preparados para ser servidos, para ser horneados cuando llegue su momento. De alguna manera, estas piezas, a través del tiempo, dibujan comportamientos que en términos antropológicos las sociedades desde tiempos prehistóricos han tratado en torno a la representación de la comida con todo su poder simbólico, porque para nosotros la simbología es como una dimensión poética de la realidad, pero para las sociedades anteriores a la revolución industrial, en muchos casos revelaba la auténtica existencia del ser. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, probablemente estas imágenes son menos elocuentes que un texto, pero permiten introducirnos en un mundo de ideas y creencias que muy difícilmente quedan atrapadas en los textos. Aquí tienen esa gallina de Guinea con el pequeño huesecillo en la cabeza y todo su preparado. Fíjense cómo se ven las plumas que se le han retirado, el cosido detrás. El pavo real, un símbolo claramente cristológico que aparece en el centro aquí del arco, debajo del pan y de los peces, y que en los grandes banquetes medievales luego decaería el gusto por las grandes aves. En la Edad Media se comieron cosas que hoy nosotros probablemente no nos comeríamos. Embellecían los banquetes. Tenemos en los tratados del Renacimiento italiano, se nos cuenta desde el tratado de Como hasta el de Scapi, que ha sido antes mencionado, cómo se prepara un pavo real para que las plumas pues sigan exhibiéndose una vez que se ha cocinado. Y aquí verdaderamente vemos cómo se han salvado las plumas cuando aparece aquí en el plato. Almejas y ostras. Estas almejas están al borde de desprenderse porque están esculpidas en piedra de morón en una sola pieza. Lubina, sardinas, un poco desecadas, probablemente asociadas a algún proceso de los que Antonio hoy nos ha hablado, lenguados, los barbos, que representan una gastronomía del río que hoy Sevilla, por razones obvias, ha perdido, pero ha perdido irremisiblemente, es uno de los elementos quizás que incluso ha desaparecido de la memoria colectiva en el ámbito popular. Y luego tenemos otros productos, como las berenjenas. Tiene que ver quizás que se relacionaran con el mundo musulmán y judío el hecho de que esta berenjena aparezca dominada por una babosa. No sé si la ven. Fijaos porque la berenjena aparece completa en su capullo y ya secándose. Muchas veces los productos aparecen en su proceso. El cardo, una especie de alcachofas silvestres, porque como saben la inflorescencia del cardo no se ingiere, y las alcachofas propiamente dichas, como se sirven todavía en el gueto romano, estampadas y estrujadas, muy bien. Y los pimientos. La representación más antigua que yo conocía del pimiento es la de Leonard Fuchs en su tratado de 1542. Hay una edición latina del 42 y una en alemán del 43. Y bueno, aquí en el año 34, 35 aparecen ya representados en el plato el primer producto americano. Fijaos porque había representaciones de productos americanos anteriores. Por citar uno, hay maíz en la Farnesina. En 1519 Giovanni de Udine, un discípulo de Rafael, en la corte papal representa en esas pinturas el maíz, pero es un producto todavía no consumido por humanos de un modo generalizado. Habla de la naturaleza americana que se está descubriendo. En Sevilla sabemos que todavía no se está consumiendo el tomate, es un producto, es una planta decorativa que incluso con mala prensa. Sin embargo, si el pimiento está en ese plato, es que hoy me ha llamado mucho la atención los textos de Antonio, ¿no? Que son tan precoces con la introducción del pimiento, como lo son con la batata también. Que esté ahí representado quiere decir que se está comiendo y se está difundiendo. Bueno, estas peras son maravillosas, reblandecidas ya, ¿verdad? Talladas en la piedra, las manzanas. Estas cerezas, aparecen algunos seres vivos, algunos son maléficos, otros con un sentido eucarístico aparecen picoteando la fruta. O los cítricos. Hay un pequeño tratado de Monardes sobre los cítricos donde habla
Hoy se ha hablado aquí de la toronja, del pomelo, de la lima, que tan importante sería luego para la alimentación de las flotas a partir del 18 de la mano de los ingleses, pero en ese tratado de Monardes, el médico sevillano que habla también sobre los alimentos americanos, se habla sobre todo de la sidra, a la izquierda el limón y la naranja amarga. Así lo recoge también Laguna en su edición castellana del Tratado de Materia Médica de Dioscórides, donde utiliza grabados sobre todo de procedencia italiana, y como vemos esos son los tres productos que más se utilizan y aquí aparecen o bien dominando el plato o como complemento. Es curioso que el plato con limones nos ofrece una serpiente atacándolos. ¿Qué significa eso? El mal acechando en el banquete, ¿verdad? Las acechanzas del mal. Bueno, quizás una pista esté en este cuadro de Van Eyck, el famoso políptico de Gante, donde Eva se representa no con una manzana, sino con un limón en la mano. Pero bueno, no nos podemos detener aquí, porque tenemos que ver otras cosas, las nueces, los frutos secos. En este caso estamos viendo unas almendras, unos dátiles y unas pastas hechas con ellos, como nos muestra esta imagen de Clara Peters, y los dulces, productos claramente elaborados. Hemos hablado de las empanadillas, una se ha abierto, se ha puesto el trocito al lado para mostrarnos su interior, como pueden ver. Yo he hecho el ejercicio de montarla de nuevo y encaja perfectamente, es decir, ha habido un modelo sobre el que se ha trabajado. Y bueno, aquí podemos ver en canastillas de hojaldre esta especie como queda el hueco de haberla rotado, de la crema que se ha introducido en su interior, y estos pastelillos con el estampado de Jesús, que es un elemento claramente cristológico. Bien, a partir de aquí planteamos un acercamiento de conjunto que nos permitiera desgranar las claves de eso, y exploramos, nos hicimos preguntas como, bueno, ¿y es habitual que haya platos en una pared? Y cuando se llevan productos alimenticios a un plato, ¿qué pasa? Desde la antigua Grecia, pasando por estos centros de mesa de la cerámica de Talavera, ¿verdad? Esa cerámica de engaño que emula escultóricamente los frutos a ese plato del centro de Picasso, que es muy bonito porque Picasso además lo cuenta, hay imágenes de ello. Coge un pescado, lo va al mercado, lo compra, lo prepara, le saca las espinas, prepara el barro, coge la espina del pescado que se ha comido y la estampa sobre el barro y lo lleva al plato. Hay un componente antropológico muy interesante en esa actitud de Picasso. Y empezamos a desgranar relatos que nos permitieran no definitivamente, digamos, que establecer las claves cerradas de todo esto, sino acercarnos como cortes que transversalmente nos ofrecían matices sobre esto. Y nos hacíamos preguntas como, ¿tiene esto alguna relación con lo científico? Porque me están diciendo que hay un rigor en la caracterización de esas piezas que nos acerca a una actitud precientífica en un entorno como la Sevilla del Renacimiento, con la flota saliendo, embarcando, y con dibujantes con las primeras expediciones reproduciendo lo que encontraban. Y es aquí donde aparecen, por ejemplo, estas nueces. En esta pintura del 17 de Pereda, dice Gabriele Finaldi que probablemente encargada por un médico, las nueces están caracterizadas con el afán de mostrárnoslas casi como en un tratado botánico, como es entera, por fuera, cómo es cuando se abre, cómo es su semilla por dentro cuando se separa. Eso prácticamente 100 años antes aparece ya tallado, con la dificultad que entraña esculpirlo. O estos melocotones. Se compraron 7 melocotones, sabemos perfectamente cuánto costaban. Y el 7º melocotón se abrió. Imagínenselo puestos en un plato cuando el escultor inclinadamente lo está observando, porque además es el ángulo con el que iba a verse después en el arco. Coge esas dos mitades, una la pone boca abajo y la otra boca arriba para que la veamos. Ha colocado antes al lado 2 endocarpos, con todos sus detalles. Pero claro, el endocarpo tiene dentro la semilla, así que ha cogido y con una segueta, porque si no, cuando ustedes cortan un melocotón, el endocarpo o se cae o se queda dentro, pero con un cuchillo no lo pueden cortar. Se ha cerrado el endocarpo para mostrarnos el hueco que ocupa la semilla aquí a la derecha. ¿Lo pueden ver? Se han reproducido todas las hojas de un modo esquemático, pero la de abajo tiene el perfil cerrado, como se reproduciría en un tratado de botánica. Es en este contexto
en el que el arco, más allá de un posible significado religioso, es una ventana abierta a la naturaleza, a la realidad de la Sevilla del momento. Y esto se hace gracias a personajes como Monardes, que la habita en esos instantes, como Hernando Colón, que tiene su propio jardín de aclimatación y que tenía algunos tratados, por cierto, de cocina en su famosa biblioteca, y que corren en paralelo con otras experiencias parecidas. Estos dibujos donde ven unos platos con la naranja exhibida se encuentran en la biblioteca del Escorial. Y son una colección muy interesante. Y a la derecha pueden ver esa hermosa cerámica de Bernard Palissy. Bernard Palissy era un ceramista francés que recibió la protección real, pero fascinado con la naturaleza, no como Da Vinci, pero en cierta medida algo de esa actitud curiosa encerraba su labor. Esas charcas donde él cogía el barro para hacer la cerámica se convirtieron en un escenario que observaba con detenimiento y acabó llevando a sus ensaladeras pues estos ambientes que casi tienen un componente paisajístico, ¿no?, más que culinario, pero que nos hablan de esa actitud escrutadora. El arte es una herramienta de conocimiento. Hemos hablado de la ciencia, pero se podría hablar de la cocina, así que se hace uno preguntas como, bueno, ¿y cuál es la cubertería? ¿Cómo es la vajilla? Y nos encontramos con este catálogo fantástico de cuchillos. Hay uno, se lo digo a la presidenta de la academia, que habría que patentarlo, porque yo por más que lo pregunto no he ido todavía a Albacete, he ido a México, pero a Albacete no he ido. Este cuchillo está en el melón. Entonces es un cuchillo que tiene las cachas, se interrumpen en la hoja, pero la parte superior del mango se proyecta y se interna en la hoja, de tal manera que cuando entras en el melón tienes un tope y puedes abrir regularmente. Eso lo podemos ver aquí. ¿Lo ven? Bueno, es un pequeño catálogo de piezas. Y también, hablando de la cocina, no tenemos tratados del Renacimiento andaluces, tenemos tratados andalusíes, pero quedan un poco lejos, aunque mucho de eso queda, como bien ha comentado Juan. Pero sí tenemos otros textos que son muy importantes. Pedro Mejía escribe unos diálogos erasmistas, dos de ellos hablan de un banquete, unos amigos quedan en la catedral. Uno de ellos no ha ido a misa en su parroquia y le dicen, bueno, ve a la misa de la capilla de Baltasar del Río, que sabemos por Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que Baltasar del Río y Pedro Mejía se conocían y que Baltasar del Río le daba libros. Bueno, pues Pedro Mejía reúne a esos personajes y preparan un banquete. Viene un cura, un canónigo, y le dicen, véngase usted al banquete. No, como voy a ir yo a una cosa así. Dice, no, usted venga y hace de árbitro, que es muy noble comer, si se hace de una manera virtuosa y con mesura. Se está intentando decir que comer ya no es un acto punible asociado a la gula, sino que se puede exhibir sin vergüenza como una expresión elevada. Que estas personas que están rodeando ese encargo gocen de la comida de ese modo, explica que en un programa religioso eso se haya hecho, y no de otra manera. Bueno, vamos a dejar esto. Baltasar del Río, en su cenotafio, encargó en Italia un hermoso relieve. El milagro de los panes y los peces, pero quitó los peces porque como lo que él repartía era pan, ahí lo podemos ver, maravilloso. Un mes después de hacer ese encargo, de fundar la hermandad, se reunió en ese documento que han visto ustedes para decidir sobre el arco. Y es de esta manera como hemos empezado a introducirnos en el mundo religioso. Y sin documentación expresa me empecé a hacer preguntas muy sencillas. He recogido durante todos estos años alimentos como ofrendas en México, en Egipto. La primera es un plato de ofrendas egipcio. Como pueden ver, tiene un panecillo, una pierna de un animal que no aparece identificado, aunque podría ser una vaca porque varias piezas aparecen, es un vacuno. Y esta cruz que ven es un canal para que cuando se haga el vertido que activa el poder nutriente de esos alimentos que aparecen en la tumba, corra, ¿no? Bueno, pues abajo unos platos de ofrenda en un templo de Éfeso y a la derecha pues lo más parecido que podemos ver a nuestro arco, que se encuentra en el Museo de las Termas de Diocleciano, es una pieza funeraria que recoge un pequeño banquete asociado también a un enterramiento. Bien, con estas premisas
obviamente, cuando hablamos de ofrendas, tenemos que recalar en el asunto de la Eucaristía, ¿verdad?, y de la Pascua. Y cuando nosotros cartografiamos esos platos, les preguntamos de todo, en qué época del año estaban hechas, cuáles eran los primeros platos, cuáles podían ser postres, hemos preguntado de todo, empezamos a advertir ciertas cosas, que los platos de abajo, salvo las cerezas, que pudieron ser una muestra, porque todavía se sirven cerezas en las comidas del Corpus, la mayor parte de los de abajo son platos de otoño, frutos secos, naranjas, las carnes de caza, y a medida que vamos subiendo empiezan a introducirse otras estaciones, que no hace sino reforzar la idea de que están reproduciendo la realidad. Pero lo otro es que, claro, aparece aquí los panes con los peces, el agua y el vino, las especies de la Eucaristía. Esta imagen que pueden ver en unas catacumbas romanas donde se ven los panes con los peces, ¿verdad?, aparece aquí reproducida en el arco, consagrando una idea muy interesante. 2 años antes de que esto se empezara, un franciscano carismático que daba sermones en la catedral, se llamaba Francisco de Osuna, publica un libro que se llama El gracioso convite, donde invita a todos, algo que estaba siendo discutido sobre todo por los dominicos, que era la comunión frecuente. Había que comulgar de un modo más habitual, porque tenía la comunión, digamos que propiedades benefactoras. Esto era polémico, se discutía en el momento, ¿no?, porque concederle ciertas propiedades mágicas o casi mágicas a la comunión era un problema. Pero él decía, le llamaba gracioso convite porque decía que comer era un bien universal al que deberían tener acceso todos y que se manifestaba como un gran banquete semejante a lo que sería el banquete universal. Es así como él habla del universal convite en un contexto que se justifica por el hecho de que los celebrantes cuando van a la misa pasan debajo del arco, ¿no?, de alguna manera vaticinando la expresión de la salvación eterna. Bueno, esta experiencia, y tengo 7 minutos creo, ¿no? ¿Vamos en tiempo? ¿Cuánto? ¿5? Vale, empezamos a las 25. Voy a intentar terminar en 5 minutos. Se reprodujeron en otros lugares. Bueno, gracias. Se representaron en otros lugares, vinculados con el taller catedralicio, en la sacristía de Medina de Santa María de Arcos de la Frontera, aparece un pequeño convite parecido. En un monasterio cisterciense de Galicia, de los años 60 del siglo XVI, aparece otro conjunto de platos en un arco de entrada a la sacristía, en Sobrado de los Monjes, que estamos ahora estudiándolo. Pero lo más interesante es lo que pasa en América. En 1533 los primeros agustinos se suman a otras órdenes que ya estaban evangelizando en Nueva España, como son los franciscanos y los dominicos. Y ellos, a partir de los años 60, comienzan una serie de monasterios, de conventos muy lujosos. De hecho, fue un asunto muy criticado porque se emplearon muchos medios en ello. Entre los años 60 y 70 se levantan 4 conventos, entre otros muchos, en los que, curiosamente, en las puertas de los atrios se reproducen los platos. 4 conventos agustinos que son Meztitlán, Actopan, Acolman y Yuririapúndaro. Este es el de Acolman. Podemos ver en la entrada de la iglesia el arco y cómo nos ofrece ahora unos platos pintados como estos melocotones. He seleccionado solo una parte de los más bonitos. Estos son los de la rosca interior, siempre aparecen en el interior, con productos como el pan, la uva, claramente eucarísticos. Es curioso porque el lugar que ocupaba el pavo real es sustituido por el pavo de Indias. Y aparecen otros productos, no sé, Alfonso, tú me decías que pudiera ser un tipo de guiso novohispano, ¿verdad? Y el cacao, por supuesto, toda una serie, aparece un pastel, aparecen productos de ambos ámbitos, así que se podrían haber copiado los platos sevillanos y solo aparecen algunas referencias. Se sigue manteniendo la idea de reproducir lo que estaba pasando en el entorno y, por tanto, incorporar los platos que estaban viniendo de Europa. Son las primeras imágenes, y son tridimensionales, que vienen de Europa con esos productos americanos.
Fíjense cómo aparece en el lienzo de Tlaxcala, que ya se ha mencionado aquí, caracterizado prácticamente idéntico. Podemos ver el cuchillo y podemos ver aquí también un pimiento en la parte superior que nos habla del ambiente en el que está preparando ese plato. En Actopan, que es el último ejemplar que voy a mostraros, nos encontramos una década después, en los años 70, claro, estamos hablando 30, 40 años nada más después, pues un conjunto de platos. Estos platos ya sí fueron estudiados antes por autores sobre todo mexicanos, de un modo elemental, pero a veces con propuestas muy interesantes, de tal manera que tenemos como unos 220 ejemplares a ambos lados del Atlántico, y nos encontramos con que estos platos ya tienen la piña, tienen maíz, en fin, toda una serie de productos que combinan con los europeos. Es muy interesante comprobar que aquí estos productos ya se están esquematizando, no sé si lo observan, que están perdiendo ese naturalismo, se están convirtiendo en un elemento más emblemático y probablemente también vinculado con una mano de obra indígena, porque algunas piezas como los peces se parecen mucho a los peces que aparecen recogidos en los manuscritos de la primera generación colombina que están realizados por indígenas. Bien, voy a terminar introduciendo un par de textos que me parecen interesantes para arrojar luz sobre esto. El primero de ellos, bueno, aparece, como pueden ustedes ver, asociado a la figura de un franciscano muy carismático como era Fray Toribio de Benavente, que habla de que precisamente en los días de Semana Santa los indígenas llevaban ofrendas con comida al templo. Yo quisiera que ustedes pensaran en una cosa: ¿qué le ha pasado a esos platos? Mantienen su rango, están en un arco, pero ya no están en la sacristía, en un lugar privativo de los sacerdotes. Se han llevado al atrio, donde se están convirtiendo esas comunidades que son las primeras comunidades cristianas de América. En este otro Octavio Paz nos habla de la dificultad de los indígenas para comprender el valor simbólico del trigo y el vino, porque no se habían criado en contacto con el prestigio que durante milenios habían acumulado estos productos, y cómo para ellos era, de alguna manera, la idea del banquete se transmitía de un modo más sencillo, ¿no? ¿Y por qué en 4 conventos agustinos? Esto lo explica muy bien Antonio Rubial, quien dice: de entre todas las órdenes religiosas, los agustinos lucharon por algo muy importante. Yo les decía ya que en España no todo el mundo estaba de acuerdo con que la comunión fuera frecuente. Pues en América incluso había más reticencias para que los convertidos que habían recibido ya su catecismo y estaban preparados, comulgaran, porque se entendía que no acababan de comprender de verdad lo que estaban haciendo. Y los agustinos estuvieron a la vanguardia de los que defendían los derechos de los indígenas, que habían adoptado ya el cristianismo de una manera más o menos formada. Esto explicaría que esas obras estuvieran ahí. Se han hablado de José de Acosta y de cómo los productos europeos también alcanzaron gran fortuna en América. En una de esas relaciones de Felipe II, que aquí se han comentado, aparece un texto muy bonito sobre Acolman, ese lugar donde estaban los platos más hermosos, y se dice: tiene un templo muy solemne de bóveda y una muy suntuosa portada de cantería con su arquitectura y una buena huerta dentro del monasterio, en que se coge cantidad de nueces de España y guindas y cerezas y ciruelas en cantidad. Es curioso, porque el señor que hace la relación se queda observando la portada y el huerto, y entre esos dos mundos se ha colado una realidad que aparece marcada por nuevos invitados a la mesa, con productos de todos los componentes, de todos los continentes, en un mundo que daba sus primeros pasos, como decía antes, hacia la globalización. Yo creo que el universal convite en este contexto adquiere un nuevo significado, ¿no? Bueno, como pueden ver, esto es lo que yo he podido rastrear en ese viaje desde España hacia América. Alfonso quizás nos pueda arrojar luz sobre esa realidad desde una perspectiva muy diferente, la de quienes recepcionaron estos programas con sus propias tradiciones y sus propios hábitos alimenticios. Wow. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tienes que darle a la rueda, sí. Ten cuidado. Lo cambio aquí, sí. ¿Se puede? Bueno, sí.
Qué bonito. Perdona, estoy agotado. No, hombre, qué bonito. Me Intento encanta. hacerlo lo más breve. Bueno, es tu tierra. Me ha parecido espectacular, ¿eh? Gracias. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, qué impresionante. Estoy encantado con la presentación de Juan, ha sido súper interesante. No sé cómo seguir, Juan. Has dejado el listón altísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido, por estar aquí a todas y todos. Muchas gracias, Juan, también por invitarme. Y bueno, estoy encantado y un poco abrumado porque me toca hablar con personas y personalidades impresionantes y espero, bueno, daros un poco el ancho. Es verdad que vamos a hablar de cosas muy parecidas. Yo había preparado una presentación muy parecida a la de Antonio, hablando de productos de ida y vuelta, incluso con algunas imágenes que repetimos. Pero bueno, yo les quiero contar un poco, y espero que me disculpen por hacerlo, el punto de vista de un mexicano, ¿no? Cómo lo entendemos nosotros y cómo lo hemos interpretado en nuestra historia y en nuestra narración histórica, ¿no? Y me gustaría empezar hablando de la comida que había antes de la llegada de los españoles. Y antes de eso, creo que es muy importante hablar de una cosa que yo cuando me di cuenta cuando vine a España, me di cuenta que la mayoría de la gente aquí no lo sabe, y es que había en América antes de la llegada de los españoles, ¿no? Porque la historia de América para los españoles empieza en el descubrimiento, por supuesto, pero ahí había mucha gente ya, había civilizaciones enteras. Bueno, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué comían? Y entonces me puse a preparar una presentación y 40 diapositivas después me di cuenta que no podía hablar de todo el continente americano porque es gigantesco. Y entonces dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si soy mexicano, pues voy a hablar de México y de la cultura y la comida mexicana. Entonces, bueno, México, por supuesto, cuando llegaron los españoles, mucho mejor, sí. Cuando llegaron los españoles, pues no existía, ¿no? México es un país que se inventó en el siglo XIX. Lo que había allí, pues era un territorio que no era virgen porque vivía gente, pero que los historiadores hemos llamado Mesoamérica. Mesoamérica porque es un área que está en lo que ahora es México, pero también Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera. Y se llama así pues porque es una zona que está entre dos otras zonas importantes, el área centroamericana y las grandes planicies de Norteamérica. ¿Qué había en Mesoamérica? Bueno, pues había mucha gente. Cuando llegaron los españoles en 1519 al continente, a México, se encontraron con que, bueno, a todos nos suenan los aztecas y los mayas, ¿no? Por supuesto, pero había muchísimas cosas más. Había una civilización entera compuesta de reinos, dos grandes imperios, el imperio azteca, que se llamaba la Excantlatoloyan, y el imperio purépecha. Y además de eso, pues había muchos otros reinos pequeñitos, muchos de ellos aliados entre ellos, muchos enemigos también, por supuesto. Y todos ellos tenían pues una cultura más o menos parecida, pero también eran pueblos muy distintos, porque al final, si uno mira el borde superior y llega hasta el borde inferior, ahí metes a España 3 veces, ¿no? Y si los sevillanos son distintos a los gallegos, pues ya se pueden imaginar la diferencia que había entre la gente del norte y la gente del sur. Pero había cosas que unían a toda esta gente, ¿no? Entre ellas, pues un sistema de creencias y religiones más o menos parecido, como hemos dicho, al final son cosas que compartimos las civilizaciones, y por supuesto también la comida, ¿no? La comida es una cosa que se compartía, que toda esta gente compartía. Es una cosa muy interesante escuchando estas presentaciones y hablando con mucha gente aquí. Parece como si todo lo que hubiese en América fuese comestible, ¿no? Pues claro que no, esta gente también seleccionaba lo que podía comer y lo que podía no comer. Y es muy importante entender lo que comían ellos antes, porque nos habla mucho de su cultura y de su civilización, así como la civilización mediterránea está unida por una famosa triada alimentaria que es el maíz, el olivo y la vid, pues lo mismo pasaba curiosamente en Mesoamérica. Había una gran triada que era el maíz, el frijol y el chile, ¿no? También se comían muchas otras cosas como el tomate, la calabaza, cosas que ya hemos hablado antes y no me voy a extender porque ya Antonio nos ha hablado mucho de ellas, ¿no? Pero bueno, había muchas cosas que se comían como el cacao, el amaranto, que tenéis que probar el amaranto. Es una cosa que aquí en España no hay mucho, pero si lo pilláis,
probad lo que es muy interesante, frutas como el zapote, el aguacate, la papaya. Y bueno, muy importante, en América no se comía carne de grandes mamíferos, pues porque no los había, no había vacas, no había cerdos, no había bueyes, no había nada, ¿no? Pero sí que se comía carne de algunos animales muy curiosos, como el armadillo. Se comía mucho carne de armadillo, de iguana, el coyamel, que es una especie de coyote, el xoloscuincle, que es un perrito, la única especie de perro americana que los aztecas cebaban y se comían porque pues era comestible. Finalmente los perros se pueden comer. Los insectos, por supuesto, que se comían bastante también. Y sabemos lo que comían estas personas, no porque es lo que hay en América, sino porque, como hemos dicho ya, a lo largo de este día hubo un esfuerzo por parte de los españoles, de los exploradores y de los colonizadores, pues de entender qué es lo que comían todas estas personas. Se han hablado ya de las relaciones de Indias que se mandaron redactar por Felipe II a finales del siglo XVI. Y es muy interesante cuando uno lee esas relaciones, porque no nada más se preguntan cosas por los territorios, ¿no? ¿Dónde están las sierras? ¿Dónde están los lagos? Sino que se pregunta mucho por la comida, y no solo por la comida, sino por las costumbres alimentarias. ¿Cómo comía esta gente todas estas cosas? ¿Cómo se comía el maíz? ¿Cómo se comía el frijol? No es que se lo comieran solo nada más. Había muchísimas formas de comer, ¿vale? Y bueno, yo no quiero meterme a hablar mucho de todos estos ingredientes porque ya se ha hecho hoy, así que más bien le quiero dar una versión un poquito más antropológica a ello. ¿Qué podemos aprender de la comida? ¿Qué podemos aprender de estas civilizaciones, ¿no? Porque por supuesto esa gente no se comía todo lo que había, ellos elegían sus alimentos, todos los humanos lo hemos hecho, todos hemos decidido qué nos gusta y qué nos repugna, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué a España recuerdo que traje una bolsita con chapulines, con saltamontes. Y a la gente aquí eso le da muchísimo asco, eso de sentir las patitas de los bichos entre los dientes. A mí me encantan y en México se comen mucho, pero en cambio yo llegué y probé el queso de cabra y dije, ¿pero esto qué es? ¿No? Al final todas las civilizaciones tienen sus cosas que les gustan y cosas que no. Luego, cómo se consiguen esos alimentos también es muy importante para determinar cómo se construye una civilización, ¿no? Porque nos habla de las rutas comerciales, de la facilidad, del crecimiento, de la evolución de estas mismas plantas, ¿no? Ya hablaré un poco de cómo se inventó el maíz, porque el maíz no es una cosa que sea natural, el maíz fue inventado por estas personas. ¿Cómo contribuyen los alimentos al desarrollo de la sociedad? Por supuesto que la alimentación también delimita pues roles de género, delimita también distribuciones geográficas, donde vive la gente poderosa, pues donde hay más acceso a la comida. Hablabas tú de Sevilla, la ciudad hambrienta, bueno, pues Tenochtitlan también estaba en medio de un lago, ¿no? Porque ahí había muchos medios para, pues, mucha comida, al final, que es lo más importante, ¿no? Y mi tema favorito, ¿qué creencias se desarrollan a partir de los alimentos? Has hablado ya de la Eucaristía, hemos hablado de la Eucaristía hoy, que curiosamente pues contiene pan y vino, dos de los pilares alimentarios de la civilización mediterránea. Bueno, pues en América pasaba más o menos lo mismo. Y os quiero presentar dos imágenes que a mí me encantan, que son dos de los dioses, de los señores, como se dice correctamente, más importantes en las religiones prehispánicas, ¿no? A la izquierda tenemos una escultura que está en el Museo de América, que si no habéis ido, estamos en Moncloa, os invito a ir, que es Xipetotec, al que los mexicanos llamamos nuestro señor el desollado, que era el dios de la fertilidad, el dios de la primavera. Y es un dios muy interesante, se llama el desollado porque los rituales de Xipetotec consistían precisamente en desollar a una persona y que el sacerdote se metía dentro de la piel de esa persona. Normalmente era una mujer, en este caso es un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era al final el rito que representaba el renacimiento de la tierra, ¿no? Los ciclos de la agricultura. Y a la derecha tenemos mi amor Coatlicue, que para mí es es la diosa más importante de toda la religión mesoamericana y que a cualquier mexicano nos parece una imagen bellísima. Yo sé que aquí a lo mejor puede chocar un poco. Coatlicue es la diosa madre que se relaciona con, por supuesto, pues la tierra y con el crecimiento de las plantas, porque al final pues es lo más importante para todos los pueblos, porque somos los animales y tenemos que comer y dependemos de la tierra para ello, ¿no? Pero bueno, de todos estos alimentos que había en América, había uno que era evidentemente el más importante, que es el maíz. En México hay un libro muy importante que se llama La civilización del maíz, porque es verdad que es una civilización que dependía
completa y absolutamente de este cereal. Tanto así que tenemos muchos ritos y mucha mitología en torno al maíz. A mí me gusta mucho esta imagen del Códice Trocortesiano, que también tenemos en el Museo de América, que es un poco el mito del origen del mundo para los mayas, que está narrado también en el Popol Vuh. Y ahí podemos ver, a la izquierda tenemos al dios de la lluvia, que es Chac, que está sembrando una vara de maíz. En el medio tenemos a Akpuk, que es el dios de la muerte, que está rompiendo, arrancando esa vara de maíz. Y a la derecha tenemos al dios del maíz, cuyo nombre no conocemos porque no lo hemos podido descifrar, que está volviendo a sembrar el maíz. Ese es el mito del origen de la vida, del origen del hombre para los mayas, y está completamente relacionado con el maíz. Y bueno, el mito del origen del maíz que tenían los aztecas de Quetzalcóatl, que yo dije esto lo tengo que contar porque a mí me lo enseñaron desde niño y es de mis mitos favoritos. Quetzalcóatl, que es el dios de los vientos y el dios del conocimiento para la civilización mesoamericana, era un dios que lo que buscaba era dar de comer a las personas, y cuando las personas no tenían que comer, pues Quetzalcóatl se puso a buscar qué darles de comer y no había nada de comida, así que se encontró de pronto con una pequeña hormiguita que iba cargando un grano de maíz, y Quetzalcóatl le dijo: hormiguita, ¿de dónde sacaste el maíz? Y la hormiga le dijo: no te voy a decir, porque si te digo se lo vas a dar a los humanos, que se acaban en todo. Y Quetzalcóatl entonces cogió a la hormiguita y le empezó a apretar la barriga, y la hormiguita le decía: no te voy a decir, hasta que finalmente le apretó muy fuerte y entonces le dijo: mira, el maíz salió debajo de ese cerro, de ese monte. Y entonces Quetzalcóatl lanzó un relámpago y partió el monte a la mitad y brotó todo el maíz de la tierra. Este mito es muy bonito porque explica dos cosas. La primera, por qué las hormigas tienen la panza tan grande, el gasto muy grande, porque esos son los mitos. Y la segunda, por qué el maíz es de varios colores, porque en todas las representaciones artísticas europeas que yo he visto, el maíz siempre se representa amarillo, pero si vais a México van a poder ver que hay maíz morado, hay maíz azul, hay maíz rojo, hay maíz negro. Y lo más gracioso es que si uno prepara tortillas con el maíz azul, pues las tortillas quedan azules y quedan rojas y quedan negras. Y al final la comida mexicana por eso en parte es tan colorida, porque todo lo que comemos es maíz. Bueno, esta es el Códice Florentino, que lo enseñó Antonio también, me gusta mucho porque nos demuestra eso, la importancia que tenía el maíz en la dieta indígena. El maíz es un producto que no apareció naturalmente, es el producto de una mutación de una planta primitiva que se llama teosíntle, que la pueden ver ahí a la izquierda. Es una planta que no se puede comer, que tiene unas semillas muy, muy duras, no se puede comer, pero bueno, se sabe que durante miles y miles de años los habitantes de la zona de Mesoamérica, especialmente en el Valle de Tehuacán, en Puebla, fueron mutando y mezclando las distintas especies de teosíntle hasta crear por fin el maíz que comemos ahora. Al final, ¿cómo no va a estar completamente, cómo no va a depender completamente de una especie, una civilización, si esa civilización fue la que inventó esa misma especie? Los mexicanos y el maíz hemos evolucionado de la mano hasta tener estos monstruos de mazorcas de maíz que comemos hoy en día. Y es tan importante el maíz para los mexicanos que no nos bastaba tener un dios del maíz, por supuesto que no, tenían ellos un montón de dioses del maíz. Aquí os pongo varios, pero bueno, que sepáis que hay como 20. Pero bueno, Chicomecoatl, la que tenemos a la izquierda, si se fijan en las manitas, lo que lleva en las manos son 2 mazorquitas de maíz. Chicomecoatl era la diosa del maíz que estaba brotando, del maíz naciente. Era una diosa muy, muy, muy adorada en Mesoamérica. Luego tenemos en medio a Yamatecíhuatl, que es la diosa del maíz joven, digamos. Si os fijáis en la mano, lleva una mazorca de maíz. Hay que tener imaginación, ¿vale? Porque no se puede interpretar tan fácil, porque es verdad que el arte prehispánico es muy esquemático, como bien ha dicho Juan, pero bueno, es una mazorca de maíz, ¿vale? Y a la derecha tenemos a Centeotl, que ya es el dios del maíz, el dios del maíz, el más importante de todos ellos, que también, si se fijan, en la manita lleva unas mazorcas de maíz. Y fíjense todos los adornos que tienen estos dioses. Estos dioses son muy importantes y tienen muchísimos atributos, y cada uno de ellos significaba algo, y algunos de ellos los hemos podido interpretar y algunos de ellos pues no, porque desafortunadamente toda esta cultura fue destruida. Pero bueno, hay muchísimos más dioses. Está también Tlatlauquicentecutl, por ejemplo, Tetlepanquetzaltzin y otros nombres impronunciables
que así es el náhuatl. Y bueno, el maíz, así como era importante antes de la llegada de los españoles, pues también es muy importante para el pueblo mexicano hoy en día. A mí me hace mucha gracia en España cuando la gente me dice, es que la comida mexicana es súper diversa. Y yo digo, pues en realidad es todo maíz con algo, es todo maíz con cosas. O sea, es verdad que le metemos muchas cosas distintas, pero la base siempre es la misma, porque el maíz, y esa es la base de su éxito, es un alimento muy versátil. Se puede comer líquido, como vemos aquí, el atole, que cualquier mexicano que se precie desayuna todos los días atole, que es una bebida de agua o leche que se endulza y que se espesa con fécula de maíz. Por ejemplo, se puede comer también en polvo, ¿vale? Se pueden hacer postres de maíz, como lo que tenemos ahí, que es el pinole, que al final es la harina de maíz tostada con azúcar, que es muy rico, pero que luego es muy difícil de comer. El maíz también servía pues para envolver otros alimentos, como los famosos tamales, que me imagino que aquí se conocen. Al final los tamales no es más que masa de maíz que está envolviendo otros guisados. También puede servir como contenedor de otros alimentos, como las famosas quesadillas y los famosos tacos. Si me permites una precisión, la palabra queca en México es una de mis palabras favoritas. No sirve para definir las empanadas, sino las quesadillas. Es como el diminutivo de quesadilla, una queca. Y luego es una quequita. Y luego ya, lo más barroco, una quequitilla. Es al final... Es que somos barrocos en México. Pero bueno, también se podía comer solamente así, crudo, con queso. Es que en México le ponemos queso a todo también, por supuesto. Lo que llamamos los elotes. También se podía comer en palomitas. Las palomitas son un invento prehispánico. Los aztecas ya comían palomitas antes de la llegada de los españoles. Y bueno, lo más gracioso de todo es que incluso nos comemos el hongo del maíz. Cuando al maíz le salen hongos y bacterias, nos lo comemos, que se llama huitlacoche, que por favor es un manjar. Si algún día van a un mexicano y tienen tacos de huitlacoche, prueben los tacos de huitlacoche. Da un poquito de asco, porque es negro y porque es babosito y porque tiene una textura rara, pero es riquísimo. Se los prometo, tienen que probar el huitlacoche. Bueno, me está empezando a entrar hambre con tanto ver comida mexicana. Aquí en el Escorial no sé si hay algún restaurante mexicano así bueno para quitarme la morriña de casa. Pero bueno, una vez entendiendo ya lo que comían todas estas personas antes de la llegada de los españoles, podemos entender qué ocurrió cuando llegaron los españoles. Porque, como hemos dicho ya a lo largo de esta mañana, no fue que los indígenas adoptaran automáticamente toda la comida que llegó, y tampoco fue que los españoles automáticamente adoptaran todos los ingredientes que había. Eso tomó tiempo porque había que superar muchos prejuicios y había que superar también pues el gusto, que no estaban acostumbrados a muchas de estas cosas. Bueno, entonces yo le he llamado a esta parte la colonización alimentaria, porque además de otros factores de la colonización, como la implantación de sistemas legales, como los virreinatos, las ciudades, etcétera, los ayuntamientos, la implantación de sistemas culturales como la religión, el lenguaje, el castellano, también hubo implantaciones en las colonias de sistemas de producción, sistemas de explotación minera, sistemas nuevos de tributación, nuevas clases sociales a las que tributarlas, pero también nuevos sistemas alimenticios, nuevos cambios alimentarios que se debieron no solamente a la introducción de nuevos productos, sino también de muchas cosas de las que se ha hablado también, ¿vale? Como por ejemplo nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarse con el medio, nuevas formas de comer, nuevos ingredientes, etcétera. Entonces, bueno, me gustaría empezar hablando de algunos de los productos que introdujeron los españoles, que ya se han mencionado varios, así que no quiero extenderme en ellos. Fray Diego de Landa nos habla muchos de ellos y a mí me hace mucha gracia este testimonio, como dice, los gatos, que son muy necesarios y muy provechosos, y los indios los quieren mucho, por supuesto. ¿Quién no va a querer a un gato, no? Pero bueno, vacas, cerdos, todos estos animales que no existían en América y que los indígenas los adoptaron muy rápido por una razón muy sencilla, pues porque no había tal cantidad de carne en Mesoamérica y también no había tal variedad de carne. Cabras, borregos, vacas, cerdos, bueyes, toros, los prehispánicos no comían tanta carne, ¿vale? De todo ello, lo que más gustó en México fue definitivamente el pollo. El pollo, ¿por qué? Pues por varias razones, porque la carne roja estaba muy al principio, en la época colonial, era como exclusiva para los castellanos, para los colonizadores, y los pollos en cambio sí eran algo que podían comer los indígenas. Además era mucho más fácil de criar y mucho más fácil de preparar. Y el pollo es una cosa que en América sigue siendo la base de nuestra comida, el maíz y el pollo. Todo en México tiene maíz y pollo, y os traigo una foto que me gusta mucho porque al final son tacos de pollo, y hay otros dos productos
muy importantes que los indígenas adoptaron con mucho gusto. Los lácteos, por supuesto, porque no había leche antes de la llegada de los españoles, y los cítricos. Ya se ha hablado también de los cítricos, los limones. Los limones en México son la Biblia. Yo recuerdo que alguna vez una novia que tuve aquí me regañó por ponerle limón al cocido madrileño, y yo le dije: ¿qué quieres que haga? Soy mexicano, no puedo evitarlo, está en mi ADN. En México se le pone limón a todo, a la sopa, a los postres, a todo lo que podemos. Y al final, pues me gusta mucho esta fotografía porque representa pues lo que habíamos dicho antes, pero a la inversa. Una buena parte fundamental de la comida mexicana ahora mismo son productos que no eran originarios de América, ¿vale? El pollo, los cítricos y los lácteos, el queso, ¿vale? Bueno, es muy importante también hablar que no todo lo que trajeron los españoles a América se dio bien. Hubo cosas que sí que se dieron bien. Hemos hablado ya de ciruelas, de higos, de lechugas, de coles que se daban muy bien. Pero en particular el trigo generó bastante resistencia. Para empezar, porque el clima tropical no permitía que el trigo creciese tan bien y se diese tan bien. Y como vemos aquí un par de testimonios de la relación de Guatemala que dice: nada que espigue crece, y Diego de Landa que dice: el trigo se da mal y muy podrido, pues porque no se daba bien. Pero además porque hubo mucha resistencia indígena al trigo, por una razón muy sencilla. ¿Cuál creen? Porque había maíz, claro, porque ya había maíz. Entonces, claro, por supuesto. Para ellos era como: no, esta es nuestra planta, esta es nuestra base, y este nuevo cereal que llega ni lo queremos ni lo necesitamos. Y entonces, a la fecha, el trigo en México es una cosa que no se consume mucho. No sé, aquí los que hayan ido a México, si alguna vez intentaron comprar una barra de pan, la grandísima decepción que se habrán llevado, porque no es una cultura del pan, no es una cultura del trigo, es una cultura del maíz. Otras cosas que afectaron mucho a la alimentación en América fue la congregación forzada de indígenas. Los españoles, cuando llegaron, una cosa que hicieron fue coger a los indígenas que vivían dispersos por la tierra y congregarlos en ciudades, a la manera que se hacía en la península. También, por supuesto, para evangelizarlos, pero los indígenas no estaban acostumbrados a vivir así. Y les costó mucho acostumbrarse también. Todos los huertos que tenían, que eran familiares, que eran populares, que eran pequeñitos, pues la mayoría de ellos fueron abandonados o directamente destruidos. Aquí tenemos también un testimonio de las relaciones geográficas de Yucatán, que nos habla directamente de que un fraile franciscano manda quemar las casas, pero también manda quemar los árboles, manda quemar las cimenteras y manda quemar los huertos para que los indios vayan al monasterio y se les pueda evangelizar. Eso afectó muchísimo también la forma en la que los indios se alimentaban, porque los productos de su tierra, los que podían cultivar fácilmente en su tierra, pues ya no los tenían a la mano. Y bueno, también otra cosa es que los colonos introdujeron nuevas tecnologías que en América no existían y que cambiaron mucho la forma en la que los mexicanos se alimentaban. El torno, en América no había ni siquiera la rueda, mucho menos iba a haber torno. Entonces la introducción del torno permitió elaborar elaborar más comida, sobre todo nuevas formas de harina, que era más nutritiva y que a los indígenas les entraba muy bien. El molino de agua, el arado, los animales grandes nuevamente y los metales duros, que también servían mucho mejor para cultivar plantas como el maíz, ¿vale? Estoy yendo un poquito rápido porque sé que vamos un poco pillados de tiempo y al final queremos platicar un poquito con vosotros también, ¿vale? Otro factor importantísimo, la introducción del alcohol, que hoy en día en México es fundamental, en cualquier mesa, por supuesto. En Mesoamérica se consumía alcohol, pero había un solo tipo de alcohol, que era el pulque primitivo, que no estaba muy bueno, o que los mayas llamaban balché, ¿vale? Bueno, no está muy bueno a mí. Para ellos seguramente que sí. Y claro, los españoles introdujeron pues el vino de ellos, que era más fácil de producir y que a los indígenas les encantaba, porque era bastante más fuerte y emborrachaba mejor. Además, a los indígenas se les prohibió en muchos casos beber las antiguas bebidas porque se solían beber en contextos rituales, formaban parte de los rituales religiosos, y entonces los frailes pues dijeron: esto vamos a prohibirlo porque lo que queremos es un poco desterrar estas religiones, ¿vale? Y bueno, aquí pongo una foto que me encanta, que son pues los 3 grandes alcoholes de México, que al final es una mezcla muy bonita de mestizaje cultural también. El pulque, que es esta bebida ancestral que llamamos en México, aunque también es un poco un invento de la época colonial. Y luego tenemos en medio el mezcal y a la derecha el tequila. Las 3 bebidas, que son muy distintas entre ellas, salen de la misma planta, que es el maguey, pero 2 de ellas, que forman parte de nuestra identidad, no fueron inventadas hasta la llegada de los españoles, porque al final es un pasado que también forma parte de nuestro presente, por supuesto. Y yo tengo una duda
siempre la he tenido y espero que me ayuden a responderla aquí. ¿A quién le gusta el tequila? Pueden levantar la mano así discretamente, si no... No mucho, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención, porque es verdad que aquí el tequila no pegó mucho. Y fijaos que, en cambio, en México, pues todos los vinos europeos son muy exitosos. En fin, que la introducción del alcohol también fue muy importante. Y bueno, finalmente, y para terminar esta presentación, quiero hablar un poquito de algo que ya se comentó ahora, que fue la adaptación de los productos americanos en Europa, en particular de 3 de ellos que fueron como los más importantes y los que más aceptación tuvieron, que fueron la patata, el cacao y el tabaco, que no nos olvidemos del tabaco, que es muy importante. Por supuesto, pasaron muchos años, la patata durante mucho tiempo en Europa directamente estaba prohibida, ¿no? Los ingleses más o menos se dieron cuenta de que era comestible y de que se podía comer, pero en España y en Italia hubo un tiempo que no se podía comer porque se veía mal, era comida de pobres, y no fue hasta el siglo XVII, hasta la Guerra de los 7 años, que se descubrió que era una planta que era muy fácil de conservar y que servía muy bien para alimentar a los ejércitos, especialmente pues eso, en el centro de Europa. Por eso es que la patata ahora es tan importante en la comida alemana también. El cacao también fue una fruta que tardó mucho en introducirse a Europa porque se consideraba, antes de la llegada de los españoles, que tenía un carácter ritual también. Y bueno, eso generó muchísimos prejuicios. También se decía que era afrodisíaco. Entonces, por ejemplo, en Italia la Iglesia prohibió el tabaco durante todo el siglo XVI y una parte del siglo XVII, porque se consideraba que era una bebida pues un poquito mala, ¿no? El cacao en realidad empezó a aceptarse, si no me equivoco, hasta que lo introdujo Ana María de Austria en la corte española, hija de Felipe III, ¿no? Si no me equivoco fue ella. Sí. Quizá un poquito antes. Quizá un poco antes. Sí, a lo mejor fue ella la que lo popularizó, digamos, entre las clases altas. Y bueno, finalmente el tabaco, que el tabaco se conocía muy bien como un producto, digamos, medicinal para los indígenas, como un producto relajante, y bueno, era muy popular entre marineros, era muy popular entre comerciantes, pero en general en la sociedad urbana europea no estaba muy bien visto, porque también se consideraba algo como de mucha clase, como de clase muy baja. De hecho, ahora mismo Europa no es una gran productora de tabaco, precisamente por eso, porque tardó bastante tiempo en aceptarlo. El tabaco se produce sobre todo pues en el Caribe, en Estados Unidos y en Sudamérica. En fin, pero hay un producto del que ya hemos hablado ya, que has hablado tú, por supuesto, que es la estrella de la comida mexicana. No puedo dejar de hablar de él, aunque sea muy brevemente, que me gusta mucho cómo es descrito en estas crónicas, ¿no? Todos los españoles que vienen de las Indias a España lo comen de ordinario. Los indios lo estiman tanto que lo tienen más que a todas las frutas. Es muy conocida entre los indios y aún más cerca de nosotros porque no hay jardín que no presuma de tenerlo, ¿no? Y el último que me encanta, es cosa muy sana y hallándose los hombres muy bien con ello en todas las partes donde lo alcanzan. ¿De qué creéis que estamos hablando? ¿Qué hemos hablado de ello ya hoy? Juan lo menciona, el chile. Claro, el chile. El chile fue uno de los productos más exitosos y cuando Juan y yo hablamos de su presentación me llamó muchísimo la atención que desde 1533 ya se estuviese representando el chile dentro del banquete español. Me parece que es muy impresionante la rápida aceptación que tuvo el chile. El chile era muy importante antes de la llegada de los españoles. Era un bien de tributo, era un bien de comercio. En esta famosa tabla de los tributos del Códice Mendoza podemos ver que entre los tributos se entregaban pues telas preciosas, bueno, no veo el ratón, telas preciosas, se entregaban también plumas y armaduras, se entregaban armas y también se entregaban, mirad, sacos de chile. ¿Vale? Era un producto muy apreciado también por los indígenas y claro, cuando los españoles llegaron dijeron, bueno, vamos a probar esto a ver qué es, y lo aceptaron muy bien también. Por varias razones. La primera, porque el chile está muy bueno. O sea, yo sé que aquí no gusta mucho, yo sé que en España está muy bueno. hay gente que no está muy acostumbrada, pero el chile, para que lo sepan, es un poco adictivo. En realidad el chile no sabe a nada, lo único que tiene es una sustancia que es la capsaicina, capsaicina, que es en realidad venenosa para todos los mamíferos. De hecho, somos el único mamífero al que le gusta comer chile. Creo que hay un mono en Asia Menor, pero en general los mamíferos, nadie está tan loco como para probar un chile. ¿Por qué? Porque tiene esta sustancia que cuando uno la come le irrita la boca, que es ese veneno y es nuestro cuerpo reaccionando a veneno. Lo que nos gusta no es ese picor en realidad. Lo que
nos gusta es lo que ese picor nos provoca, porque el cerebro, al darse cuenta de que lo estamos envenenando, empieza a producir endorfinas para contrarrestar esa sensación. Y entonces lo que nos gusta es el placer que nos provoca en el cerebro. Y entonces se dice que una vez que empiezas a comer chile no puedes parar, que es un poco adictivo porque quieres más y más y más. Y es verdad que mexicanos, turcos, indios somos todo la prueba de ello, ¿vale? Y por supuesto a los españoles a lo mejor les costó un poco acostumbrarse, pero al final nadie se puede resistir al chile porque biológicamente es una planta que nos gusta por cómo funciona el cuerpo humano. Es difícil entrarle, pero yo lo recomiendo mucho. Pero la razón principal por la que tuvo tanto éxito en España es pues porque era un condimento. Igual que las especias de Indias. Al final era una forma de condimentar y de adornar la carne, especialmente cuando no está en muy buen estado, que permitía comerla más. Y es muy interesante porque el chile tuvo mucho éxito en España, pero no se comía crudo como lo comían en Mesoamérica. Se usó y se trató para crear cosas como el pimentón y de ahí pasar a cosas como el chorizo, que para mí y para cualquier mexicano, si vais a México, no hay nada más español que el chorizo. En México tú pides una tortilla española, huevo con chorizo. Un bocadillo español, un bocadillo con chorizo. Una sopa española, una sopa con chorizo, ¿vale? Porque lo asociamos completamente a los españoles, porque al final, aunque el ingrediente del pimentón fuese americano, el producto bueno, lo que se inventó, lo que está así bien sabroso, pues es un producto español, por supuesto. Ay. Bueno, y simplemente quiero hablar de una cosilla más que es, bueno, como vengo del Museo de América, quería presumiros un cuadro que nos ha entrado el año pasado, que es una forma un poquito distinta de aproximarse a la comida, que son los bodegones ilustrados. Juan ya nos ha hablado de cómo se expresaba los alimentos americanos al principio, cuando eran productos exóticos que lo que mostraban era la naturaleza americana, la abundancia de la naturaleza americana, pero en el siglo XVIII, pasados casi 250 años de la invasión y colonización de América, lo que tenemos es una cosa muy distinta, una forma muy distinta de interpretar la comida, que es la forma científica, la forma ilustrada, la forma de vamos a clasificar todos estos productos, vamos a darles nombre. No se hacen muchos bodegones en América, es un género pictórico que en América no tuvo mucho éxito, pero estos bodegones que tenemos y algunos otros que tenemos en el Museo de América son muy interesantes porque, aunque no se alcanza a ver muy bien en esta foto, cada uno de los productos tiene un pequeño numerito encima que nos dice qué es, y abajo hay varias líneas de texto que nos dicen el nombre de esa fruta. Por ejemplo, aquí tenemos a la chirimoya a la izquierda, que todo el mundo conoce a la chirimoya, pero a la derecha tenemos la guanábana, llamado el milagro tropical. La guanábana tienen que probarla todos, especialmente en natillas. La guanábana está muy buena. En España es muy rara de conseguir, pero se consigue, es bastante cara, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, otras frutas como la familia de los zapotes. Los zapotes, que aquí tampoco son muy comunes, pero que en México crecen en los árboles en la calle, un poco como los nísperos en Madrid, que te puede caer uno en la cabeza si no te das cuenta, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el zapote mamey, con el que se puede hacer un agua de horchata fantástica, solamente hay que echarle la pulpa de horchata, la pulpa de mamey a la horchata y queda muy bien. Espero que no haya valencianos aquí. En medio tenemos el chico zapote, con el que se puede hacer un cheesecake delicioso, pero bueno, todas estas frutas lo mejor es comerlas crudas, por supuesto. También tenemos la familia de las tunas, lo que aquí llamáis higo chumbo, que aquí no se come mucho, pero en México se come y se come muy en algunos lados sí, pero en México no. En México nos comemos todo. Y una de esas cosas pues son lo que llamamos las tunas, y que hay muchísima variedad de tuna. Tenemos la tuna verde, que es la más común, pero también tenemos la tuna pitaya, que aquí se encuentra perfectamente. El xoconostle, que es una tuna acidita con la que se puede hacer una salsa para aderezar la carne, que es deliciosa también. También tenemos el chayote, que también se consigue aquí en España, que es una especie de calabaza, patata, es muy raro, pero que tiene mucha agua y muy pocas calorías, así que en México se usa mucho, sobre todo en las dietas, pues eso, en los regímenes dietéticos. Y bueno, termino con estas dos, que son una que no me gusta nada, que es la granada de Indias, para deciros que hay productos en México que no nos gustan tampoco a nosotros. Esta es la típica fruta que tu mamá te da y nunca te comes, ¿no? La granadilla le llamamos. Y a la derecha tenemos el tamarindo, del que hemos hablado ya, que no es un producto americano, pero que si tú le preguntas a cualquier mexicano de dónde es el tamarindo, te dice, pues de aquí. Claro, porque está tan integrado en la cocina y en el imaginario
gastronómico mexicano que lo entendemos como nuestro, pese a que, de nuevo, fue un producto que llevaron los españoles. ¿Y alguna receta con tamarindo? A los que les gusta el tequila, la margarita de tamarindo, que es una delicia y es fantástica. Y no me quiero extender mucho más, porque nos quedan unos minutos para preguntas, por si tenéis alguna. O tú, Juan. Bueno, yo aplaudirte primero por aquí. Qué bien, Alfonso. Pues paso a las preguntas. Una pequeña precisión muy breve que tú comentabas antes, el tema del chocolate. Sí. Bueno, el chocolate ya había llegado en el 16 y de hecho incluso un médico cijano escribe un tratado sobre los usos del chocolate en los primeros años del siglo XVII. Es un librito muy pequeñito, que de hecho está incluso digitalizado en la Biblioteca Nacional y es interesantísimo. Y como tú decías, efectivamente, una hija de Felipe III, Ana de Austria, que casa con Luis XIII de Francia, que es la madre de Luis XIV, nada menos, pues resulta que es la que llevará el consumo del cacao a Francia, que bueno, se expandirá, por supuesto, y por toda la zona de la monarquía hispánica, bueno, que lógicamente, como sabes, pues controlaba buena parte también de Centro Europa. Y a partir de ahí, bueno, pues se le irá añadiendo leche, almendras, todo lo que tú quieras. Era una precisión muy breve. Muchas gracias. Nada, solo un apunte que supongo que sabes, ¿no? El choconostle, que acabas de nombrar, que es una fruta ácida, es lo que se dice que usaban en América, pues en lugar de los cítricos que llevamos los españoles. Entonces, antes del limón, la lima y tal, lo que se dice que usaban para curar, cocer los alimentos, era justamente el choconostle. No sé, supongo que lo sabías, pero divertido. Muchas gracias, ha sido tan interesante todo que dan pena irse. Gracias. Los frutos secos en México, que está hablando tanto, ¿cuándo llegan? ¿Cómo se consumen? ¿En qué se utilizan? Hemos hablado de los frutos secos ya Sí, pero esta mañana. sí. Se introdujeron muy pronto Muy también. pronto. No tuvieron y hasta la fecha todavía no tienen mucho éxito en México. A mí también me sorprendió mucho cuando llegué a España que en el supermercado hay pasillos enteros de frutos secos, cuando en México lo más que se consume es lo que llamamos la nuez de India. Claro, muy poco, ¿no? Muy Me poco. parece muy poco. Muy poco. Y el cacahuate. Pero es verdad que la mayoría de los frutos secos que se introdujeron en la conquista y posteriormente, la única forma en la que en México se comen comúnmente son con chile. Ajá. Porque así somos. También recomiendo el huitlacoche, ¿eh? Ya que aprovecho. Bueno, pues si no hay... Antonio, venga, perfecto. Os animo a ver alguna de las recetas que hay ahí en un recetario mexicano o novohispano del siglo XVIII, porque aparece el mamey y aparecen todos estos productos, ¿eh? Sí, hay que probarlos, hay que experimentar con ellos porque son sabores muy distintos. Quería dar las gracias al profesor, no me acuerdo de su apellido, Juan Clemente Rodríguez. porque me ha parecido de verdad apasionante y precioso. Entonces creo que ha debido disfrutar muchísimo con ese trabajo tan extenso y tan minucioso, precioso. Y luego tenía una pregunta para el profesor Hernando también. No sé si resulta un poco repipi, pero yo cuando lo leí me pareció que era divertido. ¿Qué le parece lo de la nixtamalización? ¿El qué? El proceso que supuso una diferencia entre la gente indígena que sabía cómo tenía que hacer con el maíz y los españoles que se lo sabían todo pero no sabían cómo tenían que tomar el maíz. Sí, hay testimonios de los españoles que tienen mucho dolor de vientre porque intentan comer el maíz sin nixtamalizarlo. La nixtamalización es este proceso que consiste en básicamente remojar el maíz con agua con cal para que vaya soltando toxinas, leches y productos que no son sanos para el cuerpo. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy ilustrativo escuchar un nuevo
una opinión desde otro punto de vista, que a veces derriba mitos y derriba falsas creencias, y está bien. Y solo me ha entrado una duda. Yo había leído que había grandes ciudades en los imperios aztecas e incas, y son posteriores a los españoles, ¿no había antes? No, había grandes ciudades, por supuesto. De hecho, Decían que eran de las más pobladas del mundo. Bueno, no sé si la más poblada del mundo. Yo creo que no llegó a ser tan poblada como Constantinopla, por ejemplo, pero había grandes ciudades. De hecho, los indígenas se solían organizar en torno a ciudades-estado como los antiguos griegos, pero esas ciudades-estado, un poco como pasa en España hoy en día, concentraban una buena parte de la población y luego había también muchísima población dispersa. Y otra cosa, también me ha sorprendido escucharte a los dioses aztecas, que me han recordado un poco a la mitología romana y griega por las características. Al final todas las religiones parten un poco de lo mismo, ¿no? El culto a los elementos naturales, y de ahí van evolucionando a ser religiones urbanas y estatales como las que tenemos ahora. Sí. Pues si no hay ninguna pregunta más, les emplazo esta tarde. Tenemos esta tarde un taller absolutamente maravilloso con Manuel Torres Centeno, que es el jefe de cocina de la Taberna del Alabardero de Madrid, que nos va a llevar por un recorrido de la ruta de la seda al Mare Nostrum, con la compañía y con el apoyo de Antonio Sánchez de Mora, que ya esta mañana pues nos ha hecho disfrutar enormemente con su recorrido extraordinario, ¿no? Yo tengo que pedirle disculpas de nuevo porque soy muy pesado, pero es que creo que realmente el nivel de los ponentes que están interviniendo en este curso es un nivel realmente muy, muy elevado. Y creo que estamos aprendiendo, y me incluyo, estamos aprendiendo muchísimo. Así que esta tarde les emplazo a que a las 4 nos veamos aquí de nuevo y sigamos aprendiendo mucho más y también disfrutando, ¿eh? Muchas gracias a todos.